Infiltrados. 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 Hoy en Infiltrados, la historia detrás de la historia, nos vamos a devolver 40 años. Nos vamos a ir a un 13 de noviembre de 1985. Sus protagonistas en este caso son César Chaparro Pinzón y Mario Villalobos Osorio, periodista, investigador, escritor. 40 años, 40 historias. Armero. Mario, bienvenido, muchas gracias. Diego, un placer a César y a todos los chicos y la gente que está pendiente en las redes sociales. Esto es un libro muy doloroso en lo personal, pero que es el muy modesto grano de arena que yo pongo para reconstruir la historia de una tragedia que pasó de agache por la que nadie ha puesto la cara. Pero creo que era hora de sacar la basura debajo del tapete y contar quiénes son los responsables. ¿Qué pasó exactamente? No el día de la tragedia. Ya todos sabemos qué pasó, un 13 de noviembre de 1985, 25.000 muertos, la erupción del volcán Nevado del Ruiz. Pero ¿qué pasa días después? Porque usted dice, fue empezar a levantar el tapete y sacar toda la basura. ¿Qué pasó? Bueno, yo le pongo 2 años de trabajo a este libro, 7 viajes de terreno armero, 130 entrevistas y recuperé 15 gigas de documentos inéditos, documentos que fueron hechos en máquina de escribir, documentos de hace 40 años que demuestran cómo el Estado fue negligente. La tragedia de Armero estaba más cantada que Despacito. Eso se veía venir y siempre se dijo, no, la mala suerte, tuvimos mala fortuna, pero resulta que la investigación periodística para el libro demuestra cómo en marzo y abril del año 85 el volcán Diego y Chaparrín y muchachos, el volcán empieza en diciembre del 84 a hacer bulla, a lanzar cenizas que llegaron incluso a Venezuela y el Estado no hacía nada. 2 años atrás, en el 83, un terremoto había devastado a Popayán y el Estado seguía, y el gobierno, particularmente de Belisario Betancur, estaba dormido. ¿Qué pasa? El volcán empieza en el 84 a rugir y en marzo y abril del 85 llegan los 5 mejores vulcanólogos del mundo y entregan esos reportes de los cuales les hablo, reportes en máquina de escribir, se los mandan a la ONU, a Naciones Unidas y le dicen 4 cosas fundamentales. Primero, esto está a punto. ¿Cuándo y de qué dimensión? No le puedo decir porque la naturaleza es impredecible. Pero hay 3 agravantes. Colombia no tiene sismógrafos confiables. Eran sismógrafos que se manejaban con papel y que requerían una lectura de un mes. Entonces nunca había información actualizada. 2, no tiene un sistema de alerta y 3, muchísimo menos ha considerado qué va a hacer para evacuar. Esos reportes llegan a la ONU que se preocupa tanto que por vías diplomáticas le hace una propuesta formal a Colombia el 26 de junio del 85, es decir, a 5 meses de la tragedia. Y le dicen, señores del Estado de Colombia, ustedes tienen esto a un hervor y no tienen ni monitoreo, ni alerta, ni evacuación. Si quieren, yo les mando los equipos, la gente y armamos todo. Colombia, en vez de decirle de una vez, claro, mándeme la gente, mándeme los equipos, se pone a hacer consultas con todo el mundo aquí. Pasaron 79 días que se perdieron de manera infame y al cabo de los 79 días Colombia le contesta de manera insólita a la ONU, listo, ya hice las consultas del caso aquí con todas las entidades y los expertos, mándeme la gente, mándeme los equipos, pero los pagan ustedes. Mario, hagamos una pausa ahí. Eso pasaba en ese momento desde lo gubernamental, pero en el pueblo. En el pueblo era más terrible, porque lo que estaban esperando los armeritas, César, muchachos, audiencia, ¿qué estaban esperando? Era una inundación. ¿Por qué? En más o menos hacia mitad del 84 hubo un derrumbe cerca a Armero en una vereda llamada El Sirpe. Por minería ilegal hubo un derrumbe y unas piedras gigantescas que se calculan en 100 y 150 toneladas que hoy están en el Camposanto. Esas piedras crearon una represa natural y eso estaba que se venía. Entonces, ¿qué estaban esperando? Una inundación. El único que olfateó la cosa fue el alcalde de Armero de la época, Ramón Rodríguez, que murió en la avalancha. Y Ramón se iba a la gobernación del Tolima a pedir ayuda porque él decía, si el volcán hace erupción, esa erupción se viene por el río Lagunilla, llega a la represa
y se nos viene la erupción y la inundación al tiempo. Cuando él llegaba, ojo a esto, cuando él llegaba a la gobernación del Tolima, decían, ay, qué pereza, ya llegó el loquito del volcán otra vez a molestar. Y lo que había detrás era una pelea política. El gobernador era conservador, Armero era un fortín liberal. Eso era una pelea política. No le pararon bolas al loquito del volcán. ¿Y qué sucede? Viene la erupción, derrite el 2% de la capa helada del Nevado, se forma algo que técnicamente se llaman lahares, viajan por el río Nagunilla a una velocidad tan bestial que se llevan las piedras de 100 toneladas. Calculen a qué velocidad vería. Los expertos hablan como de 70 a 75 kilómetros por hora. Esas piedras salen a esa velocidad, una roca de esas gigantes, tumba la estación eléctrica de Armero y la avalancha entra a las 11:30 de la noche. A oscuras fue, a oscuras. La gente les relataba a uno, chicos, eso sonaba como 100 locomotoras y uno veía bolas como de 7, 8 metros, una licuadora gigante, a bordo de la cual viajaban vacas, casas, carros, personas, pedazos de personas también, y todo cuanto eso. Yo les preguntaba, pero si estaban oscuras, ¿cómo vieron? Me decía Mario, y esto es terrible. Me dicen, lo primero que yo hice cuando oí el volcán rugir y se venía, porque del momento en que hace erupción el volcán hasta cuando llega la erupción Armero, la avalancha Armero, fueron 25 minutos. La gente alcanza a sacar los carros, prenden los carros, por supuesto prenden las luces y ven venir la avalancha en forma de licuadora. Suben su familia a los carros y se van atropellando al que tuvieran que atropellar y matando gente. Hay personas que les relatan a uno que que murieron más personas atropelladas y por una estampida que por lo que dejó el volcán. Eso era lo que estaba pasando en Armero ese día, pero desde hacía 20 días caía ceniza como si fuera granizo, como las granizadas que suelen ocurrir en Bogotá cuando, decía gente, había 20 centímetros de ceniza, y las autoridades no hicieron nada. Mario, usted tiene 40 historias muy dolorosas, muy impactantes de ese libro, en el libro. ¿Cuál es la que a usted le impactó su corazón, le impacta su alma? Sé que la mayoría, porque usted fue, digamos, el que la recibe de primera mano la historia, pero ¿cuál es esa que a usted le toca su corazón? La que yo llamo la historia 41, que es el prólogo del libro, y les voy a contar por qué. Yo no soy tolimense, pero ¿por qué escribí el libro? Porque mi abuelita era tolimense y era de Ambalema, que es un pueblito a 20 minutos de Armero. Ella me relata que cuando era niña su papá la llevaba de Ambalema a Armero como si fuera a Disneylandia, a ser feliz, a jugar, a pasarla rico, a montarla en el carrusel, a comer tamal. Cuando sucede la tragedia y yo llego al colegio, yo estaba haciendo 9º grado, veo a mi abuela llorando porque perdió miles de amigos, por fortuna no familia, pero sobre todo perdió sus recuerdos de infancia. Yo narro esta anécdota de cuál era el tamaño del amor de mi abuela por Armero, que cuando Dios me dio permiso de llevarla a conocer el mar, yo me cercioré de que ella viajara en la ventana del avión, que tuviera vista. Cuando ya salimos y el avión estaba en pleno vuelo, ella me decía, mi patojito. Me decía, patojito, mire, 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 mire. Yo, ¿qué pasó, abuelita? Ella me mostró las nubes y me dijo, así eran los cultivos de algodón de Armero. Y yo, ¿cómo así, abuelita? Me dijo, así de bonitos, así de eternos, eso era hasta el horizonte. Cuando ella se enferma, le dieron 8 accidentes cerebrovasculares en la misma noche y aguantó. Ella me hace prometer, quedó hemipléjica y ya moribunda me dice, no te olvides de Armero. Y este libro es un homenaje a los recuerdos de ella y a 25.000 personas. Esa es la historia más personal para mí, pero si tú me preguntas por una historia bestial, la historia de un matrimonio que son de apellido Fraser, con doble S, descendientes de suizos, entre otras cosas porque en Armero había alemanes, británicos, afganos, rumanos. Era una vaina bestial la cantidad de extranjeros que había, que llegaron o por tren o por el río Magdalena. ¿Qué pasa con estos señores? Están en su casa, montan 15 personas en la camioneta, ¿no? Salen y se salvan la primera vez. Ese día don Isidro, el papá de los Fraser, había mandado a arreglar la camioneta y cuando gira hacia la izquierda, sube la gente, empieza a atropellar personas, él me dice sin pena, yo quería salvar mi familia. Y cuando intentó girar a la izquierda, quedó mal hecho el arreglo de la dirección y arraga para la derecha. Yo le tiraba para la izquierda y la camioneta para la derecha y eso los salvó porque al girar hacia la derecha, la avalancha les pasa por el lado. Esa es la primera vez. La segunda vez que se salvan la misma noche es que se bajan de la camioneta porque está dañada y corren para su casa. Cuando llegan a la cuadra donde viven, se les viene la avalancha, la ven venir. Y la avalancha pega contra una bodega de arroz que crea una especie de muro y los salva.
pero el lodo sigue subiendo y ellos se montan por una cuerda como las que tienen los socorristas de la Cruz Roja y llegan a la terraza del Hospital de Armero, que ustedes lo pueden ver hoy, el Hospital San Lorenzo, a la orilla de la carretera. Estando ahí sube el barro y sube el barro y sube el barro y sube el barro, y don Isidro en un rato de locura, en una cosa muy extraña, agarra a sus 3 hijos, su esposa y él, y se amarran a una columna del hospital. Y yo le pregunté, don Isidro, ¿y para qué? Me dijo, Mario, yo miraba allá entre el barro un papá por allá, un hijo por allá, un brazo por acá, una cabeza por allá. Me dice don Isidro, Mario, yo lo que dije es, si nos vamos a morir, nos morimos todos juntos, para que nuestra familia encuentre los 5 cadáveres juntos, mis 3 hijos, mi mujer y yo. Esa historia es absolutamente impresionante, desgarradora, y el trabajo de campo me costó mucho, yo lloré muchísimo, porque recordaba mucho a mi abuela, pero porque yo llegaba del terreno de Lérida, de Cambao, del Líbano, de las poblaciones cercanas, de Armero Guayabal, que es el nuevo casco urbano, la gente me contaba sus historias tan bestialmente dolorosas que yo llegaba al hotel derrumbado, o sea, espiritualmente destrozado, y llegaba a llorar cuando empezaba a desgrabar las historias, grabadas aquí en el celular, en audio, y algunas en video. Yo no podía, o sea, es demasiado desgarrador. Mario, digamos para muchas personas, muchos jóvenes que están acá, ese proceso de reportería, ¿cómo es ese proceso de reportería de llegar, acudir a las personas que son? ¿Cómo da, digamos, usted con la historia esta que nos acaba de contar esta persona, teniendo tantas historias, y por qué escoge, digamos, como la más dolorosa esta? Me imagino que Armero tiene miles de historias dolorosas, pero ¿cómo llega usted a esa? ¿Cómo escoge entre tantas historias estas 40 y especialmente esta para hacerla más impactante? Es la curiosidad de vida del reportero. Yo llegaba, por eso les comentaba, fueron 7 viajes, cada viaje fue como de 6, 7 días. Previo a ese viaje yo había leído mucho, leí 12 libros completos sobre Armero y ya había algunas cosas que me llamaban la atención. Entonces, por ejemplo, lo primero que hice fue llegar al ancianato, porque en el ancianato estaban las personas que hoy tienen 75, 80 años y podían relatarme todo eso que les conté. Esa vaina parecía una licuadora, ¿no? Y yo me sentaba a tomar tinto y empezaba la gente, yo a hablar con la gente. Y empezaban a contar sus historias. Diego, y era como si estuvieran haciendo catarsis. Tan terrible que empezaban a llorar y temblaban. Porque entre otras cosas, en la tragedia, en la postragedia, nunca hubo atención en salud mental, nunca. La gente terminó viviendo en carpas como los palestinos en Gaza hoy y nadie les ayudó. Se robaron toda la plata de la reconstrucción a plata de hoy, eran como 300 millones de dólares que donó la comunidad internacional y toda la plata se robó. Muchos de esos viejitos salen a la plaza principal de Armero Guayabal o de Lérida, de Cambao, a las 7:30 de la mañana a rogar quién les regala un tinto para poder desayunar, porque el Estado los dejó abandonados. Entonces levantaba una piedra y había una historia y la gente empezaba a contar. Y mire que yo conozco a un señor que se llama Diego Heredia que le pasó esto, y Diego Heredia me decía, no, lo mío es chiquito, usted supiera lo que le pasó a César Chaparro. Y entonces una historia me llevaba a la otra. Y es la primera vez que cuento esto. Yo tuve 76 historias hechas, listas. Y yo dije, tengo que pasar el sedazo. Y se quedaron 40, pues porque era el 40 aniversario. Pero si yo me propusiera hacer un segundo volumen, hay material de sobra. Pero era la curiosidad en campo, César, el preguntarle a la gente, pero hacerlo con respeto y hacerlo con altura. Si hay algo que les duele a los armenitas es que les hablen de la tragedia. Mario, usted nos dice que tenía cerca de 70 historias, que escogió 40. Uno como periodista está acostumbrado a editarse, a saber qué va primero, qué va segundo, pero en esta nos dice que todas son igual de importantes e interesantes. ¿Cómo escoge esas 40? ¿Qué lo lleva? ¿O qué lleva que 30 se queden por fuera? Lo que yo hice para filtrar, para bajar de 76 a 40, era dividir el libro en varios frentes. El primero, cómo fue la tragedia anunciada. El segundo, el día del apocalipsis. La tercera parte narra la postragedia, que ya les voy a narrar un poquito, que para mí es una avalancha más odiosa que la de Barro, porque fue cómo hubo saqueadores, cómo hubo saqueos, ¿no? Cómo se robaron la plata de la reconstrucción. Luego, los 2 documentos, los 2, digamos, exclusivas del libro, una la que ya les conté, y la otra es cómo la Cruz Roja se robó la plata, y lo comprobé con un documento, con un documento judicial, un proceso judicial, y la última, que era la que yo creo que les ha llegado al alma a los armeritas, que era cómo
es conservar la memoria de Armero. En esos 5 o 6 frentes yo dije, para este frente me sirve esta historia, esta historia, esta historia, y me dolió dejar muchas. Por eso te digo, creo que pudiera escribir otras 40 historias más, porque lo que hay allá es tristeza, dolor y desgracia, pero lo que me interesaba era contar lo que pasó, demostrar con documentos lo que era un secreto a voces durante 40 años, que es que el Estado sabía y no hizo nada y que se robaron la plata. Ya se puede probar. El libro tiene unos códigos QR, donde la gente puede ver los documentos. Ustedes como futuros reporteros pueden ver los documentos. Y alguien me dijo, César, Mario, ¿usted le metió 2 años de investigación a esto para regalar los documentos? Esto es información pública, Diego. La gente tiene que saber. Por eso, esa fue como más o menos el filtro. Y fue muy terrible. O sea, hubo historias de verdad más tenaces que me tocó dejar por fuera. Mario, usted hablaba de algo muy importante que es cómo abordar en medio del respeto, de la dignidad, del dolor a una persona para que vuelva a contar su historia, a pesar que no hubo ese proceso psicológico de atención psicológica durante lo que ha pasado 40 años después. Usted nos cuenta que ese dolor vuelve a florecer en algunas personas que lo cuentan, pero ¿cómo es ese respeto que usted tuvo para entrevistarlos? Hubo personas que de pronto se ponían enojadas con usted porque decían, no me pregunte eso, no quiero recordarlo, y es entendible, pero ¿cómo aborda usted bajo ese respeto? ¿Cómo se aborda? Pasaron muchas cosas en terreno. La primera fue que mucha gente, y esto fue devastador para mí, muy sorpresivo, es que mucha gente me decía, Mario, mire, yo le cuento mi historia, pero por favor en el libro no vaya a decir que yo me llamo Diego Heredia. Cámbiame el nombre porque a mí me da una vergüenza infinita que sepan que me pasó esto, como si ellos tuvieran la culpa, cuando la culpa no fue de ellos, fue del Estado. Claro, además que vale la pena notar que Armero era un municipio muy próspero, era llamado la Ciudad Blanca, por sus cultivos de algodón. Entonces era gente adinerada, gente que tenía sus presupuestos muy bien establecidos, y de un momento a otro quedar en la calle. En la calle. Era un pueblo tan próspero que tenía 29.000 personas y 5 bancos. 5 bancos. Tenía concesionario propio de carros, tenía estadio propio, estación del tren propia, tenía jardín infantil, tenía hasta un coliseo de levantamiento de pesas. ¿Sí? Tenía un aeródromo donde aterrizaban las avionetas, porque ahí en Armero nació la industria de fumigación aérea. Entonces imagine uno, ahí hay una frase de ellos, César, me decían, el que era pobre en Armero era por vago, porque aquí lo que había era plata y trabajo. Entonces imagínense lo que significa, como decía Diego, como decía César, ser uno muy, digamos, adinerado. Había tres clubes sociales a propósito, del tamaño del Nogal, en Bogotá divinos. Todavía hay rastros de eso en el Camposanto, de algunas construcciones de ciudadanos británicos. Entonces imagínense lo que es uno llegar ahí y quedar, como decimos nosotros y dicen los chicos, en la inmunda, ¿no? Entonces hablar de eso con ellos, César, era tocar una herida ahí y hacerles así, y echarles sal y hacerle así. Yo que traté de ser empático, de ponerme en los zapatos de ellos, y yo no les decía, yo quiero que me cuente tal cosa, sino, ¿usted qué quiere contarme de lo que pasó? Era ponerme en los zapatos de ellos. Siempre nos han dicho que los periodistas tenemos que ser objetivos, y yo siempre he pensado que eso es un mito. Uno no puede ser objetivo cuando tiene piel, cuando tiene sentidos, cuando tiene sentimientos. Este libro tiene cualquier cosa menos de objetivo, porque está mi corazón metido por el recuerdo de mi abuela. Yo creo que un periodista tiene que ser honesto primero que cualquier cosa. Entonces fue un proceso a veces muy doloroso, había gente brava, y al final de que se ponían bravos conmigo me decían, pero le agradezco que yo tenía que contar esto. Hubo gente que se puso a llorar y temblaba. 2 señoras se desmayaron contándome la historia. ¿Por qué? Porque era hacer catarsis de 40 años de tristeza, de rabia, de dolor, de frustración, de desesperanza, ¿sí? Las mamás que están buscando a los niños perdidos, ¿cómo diablos uno le hurga la herida a una mamá que lleva 40 años buscando a un niño que ya no es niño, ya puede ser hasta abuelo? Pero haberlo hecho hoy, muchos de esos protagonistas me los encontré en Armero en la conmemoración de los 40 años y me abrazaron llorando. Me dieron gracias, hizo la tarea. O sea, lo que usted hizo fue respetuoso. Mario, hablemos de la postragedia. Y ahí tenemos que referirnos a 2 casos puntuales. Uno, el saqueo de las donaciones. Hay casos, que usted lo comenta en el libro, tan aberrantes como que llegaban las donaciones de 3 zapatos izquierdos,
se perdían la mayoría de las donaciones. Yo recuerdo que en esa época, cuando se presentó la tragedia, yo era un niño y escuchaba por radio la campaña que se hacía para que todo el mundo saliera a donar, llevar a la Cruz Roja, llevar a las emisoras, llevar todo esto. ¿Qué pasó? Y no solamente era en Colombia, sino en el resto del mundo. O sea, llegaron muchas donaciones, tanto materiales, carpas, alimentos. ¿Dónde quedó todo eso? Se lo robaron, Diego. Entonces, la postragedia, por eso digo yo que es más dolorosa para mí que la tragedia misma. Por supuesto, respeto enormemente el dolor de los que sintieron ellos, pero imagínense que el 14, al otro día, a las 11 de la noche, los ladrones ya estaban saqueando los cadáveres, profanando los cadáveres. Se metían al barro a robarle a los cadáveres los relojes, las anillas, las cadenas, todo lo que tuvieran de valor. Había gente moribunda enterrada hasta el pecho en el barro. Y le decían, ¿quiere que le ayude? ¿Quiere salir? Entrégueme lo que tenga. Le robaban y con el pie le empujaban la cabeza y lo terminaban de ahogar. Las semanas siguientes empieza una rapiña bestial, porque cuando ya no había que robarle a las personas, se metieron a las pocas casas que quedaron en pie, a robarse las neveras, televisores, lavadoras, todos los electrodomésticos, bicicletas. Y cuando ya no había nada que robar, empezaron a desmantelar las casas mismas. Se robaron las puertas, las ventanas, las tejas, los lavaplatos, los inodoros, todo. ¿Cuántos presos hubo por eso? 0 pollitos, 0 huevitos. Pero eso era delincuencia común. La delincuencia común. Y ahora vamos a hablar exacto. de la delincuencia organizada, Ajá. que fue peor. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? El Estado, el gobierno de Belisario Betancur crea una empresa llamada Resurgir, que tenía 2 tareas: atención humanitaria y, por el otro lado, reconstruir Armero. Entonces, como tú dijiste, Diego, yo también vi por televisión cómo a Corferias llenaban pabellones enteros. Eso era una locura la solidaridad mundial. Entonces crean esta empresa y empieza el primer drama, patrocinado por esa empresa. El censo de 1985 decía, Armero tiene 29.000 personas, más 3.000 más o menos de población flotante, que eran toda esa gente que eran cultivadores de algodón, ajonjolí, arroz, etc. Es decir, más o menos 33.000 personas. Se supone que murieron 23.000 en Armero y 2.000 en Chinchiná. Es decir, en Armero hubo 10.000 sobrevivientes, más o menos. Esa empresa carnetiza 28.000 personas, 28.000 sobrevivientes. Mientras había armeritas enfermos en un hospital con 5 y 6 fracturas, llegaron paisas, bayunos e incluso afrocolombianos del Pacífico a hacerse pasar por armeritas a cambio de 10.000 pesos. Les daban un carnet que les daban todo el paquete de ayudas humanitarias y les daban casa. Pero en el tema, por ejemplo, de la ropa y las ayudas, la gente le narra aquí llegaban los camiones repletos de ropa nueva y a nosotros nos daban ropa rota, ropa vieja, ropa sucia, zapatos del mismo pie. Entonces yo tenía que buscar a alguien que calzara lo mismo que yo y que tuviera un zapato derecho que le sobrara, ¿no? ¿Y quién se robaba las ayudas? La gente lo dice allá sin pena y en español. La Cruz Roja, la Defensa Civil, la Policía, el Ejército, que eran los que estaban encargados del rescate, ¿cierto? Por eso la otra chiva del libro es un expediente, 17 entidades tienen que poner gente y plata para recuperar eso. El alcalde va al Ministerio de Hacienda y le dice, oiga, ¿qué pasa con la ley de honores? Hay un documento COMPES, hay una plata. Dice, ay, alcalde, un documento de COMPES no se le niega a nadie, no moleste. De ese tamaño es la deuda con los armeritas. O sea, es una absoluta vergüenza del Estado, pero también lo es de una sociedad indolente que no ha entendido que no les están haciendo un favor a los armeritas. Hay un derecho adquirido, hay un cuello de botella ahí que es muy bestial y que nos ha impedido que avance. ¿Cuál es? La propiedad de los terrenos del Camposanto. La Superintendencia no trae el registro y el Agustín Codazzi ya inventariaron 500 predios. Ya decían, este predio es de César Chaparro, este de Mario Villalobos, este de Diego Heredia, este de fulano. Entonces, hoy, ¿qué es lo que tienen que hacerle? Pagarle una plata a esas familias y no han podido encontrar el modo. El alcalde les dice, yo dono terreno de Armero en otro sitio para que esas familias tengan a dónde y recuperemos eso para el turismo. Tampoco. O sea, ni lo uno ni lo otro, no hay voluntad política. Y mientras la gente y la opinión pública no apriete ese tema, va a seguir siendo un muladar. Y en el nuevo pueblo que se llama Armero Guayabal, pues eso está lleno de viejitos que salen a buscar quién les regala de comer. No hay una sola empresa creada, no hay un solo emprendimiento, no hubo cupos de trabajo. El alcalde está rogando desde hace 10 años, cuando fue alcalde por primera vez, que le pongan una regional del SENA y tampoco, no hay nada.
En algún momento se habló de que empezaron a crearse cultivos de arroz y la gente tenía miedo de consumirlos porque pues venía del barro y todo eso. Esto finalmente pasó algo. ¿Qué pasó con esa zona algodonera? ¿Surgió, se quemó, no pasó nada? La tierra después de la tragedia queda absolutamente inservible por obvias razones. Hoy hay estudios muy serios que están citados en el libro de cómo hoy, ya después de una consolidación del terreno, pudiera haber una, digamos, una tierra un poco más fértil. Y ya hay emprendimientos, pero que son de gente que quiere hacerlo, van y piden plata prestada en un banco y siembran arroz. Y empezó ese mito, Diego. Entonces, un mito urbano impidió que la pobre gente que lleva 40 años esperando, pues pueda tratar de sacar la cabeza para hacer negocios. Ese mito de que era arroz contaminado con esencias de los muertos y qué sé yo, y líquidos, no sé, eso impidió. Pero hoy ni esta gobernación puso 600 millones de pesos para la recuperación del Camposanto, que es mucha plata, pero que no se ven, porque pues eso son unas estaciones de memoria y eso. Ahora, en temas de memoria es todavía más vergonzoso porque la ley obliga a que haya un museo. Hay dos museos, uno que se llama el Centro de Visitantes, que es en la carretera, y otro museo, ambos hechos por particulares, de su bolsillo, que prácticamente tienen que pasar el sombrero para que le regale a la gente 1.000 pesitos, monedas, para poder mantener eso vivo. Cuando la ley de honores obliga a la creación de un museo y está la plata destinada, hay certificados de disponibilidad presupuestal, está todo, pero los corruptos pues han llevado el billete. Con todo lo que usted ha descubierto, ¿quién sería hoy ese responsable que estaría en la cárcel? Hace 40 años el presidente Belisario Betancur, que sabía lo que estaba pasando. El canciller Augusto Ramírez Ocampo, que recibió personalmente la oferta de la ONU. El ministro de Gobierno, Jaime Castro, que era el responsable del ministerio, dentro del ministerio que él manejaba, está el Comité Nacional de Emergencias que no operó. ¿Cierto? Hay un mito urbano grandísimo también que dicen que el papá de Iván Duque fue el culpable de la tragedia y el libro lo desmitifica con documentos. Yo no soy amigo de Duque, no, como reportero no estoy para limpiarle la cara a nadie, no me interesa. Yo soy periodista de investigación, ¿cierto? ¿Qué dice? El papá, ¿qué pasó? El 24 de septiembre del 85, un representante a la Cámara por Caldas cita a todo el gabinete porque es que estaban viendo el volcán que iba a hacer daño. Solamente le fueron 3 ministros, el de Defensa, el de Transportes y el de Minas y Energía, que era el papá de Iván Duque, se llamaba Iván Duque Escobar. ¿Por qué fue él citado y por qué asistió? Porque él era bajo el Ministerio de Minas, dependía del Ministerio de Minas, Ingeominas, que hoy es el Servicio Geológico Nacional. ¿Cuál era la tarea de Ingeominas para ese tema? Hacer el mapa de riesgos y socializarlo con la gente. Ya les conté por qué el mapa de riesgos no se hizo, porque Colombia no le dio la gana aceptar la ayuda. Y un último culpable, el señor Pedro Gómez Barrero, que ya está muerto, que era uno de los zares de la Constitución de Colombia, Unicentro, Masurén, Madelena, que era el presidente de Resurgir. Y esa platica se la mecatearon en cositas. Mario, usted ha hecho una selección de los más corruptos de hace 40 años que se robaron y merecen todo el castigo, por ahora no judicial, pero sí moral. ¿Quién merece o qué selección de ese top 4 hoy tiene usted en la mente esa selección de corruptos que deben estar presos hoy como consecuencia de lo que pasó hace 40 años? Todas las personas que desde 2013 para acá, la ley indica que tienen que ser responsables de la reconstrucción de Armero. La ley de honores fue firmada bajo la presidencia en el Senado de Roy Barreras, que fue el que patinó el tema. Yo aquí no vine a hablar de política, al que le guste Roy, eso es otra cosa. Pero debo decir que Roy, como presidente del Senado, ayudó. ¿Por qué ayudó tanto? Porque Roy fue médico durante la tragedia. Era residente de cirugía y él me decía, Mario, yo lo único que hacía era entablar piernas partidas, el 80% o el 90% eran fracturas abiertas expuestas. Él fue muy sensible al tema y patinó toda la ley hasta que se sancionó en el 2013. De ahí para adelante, en el 2015, 2 años después, hay una hoja de ruta clara que indica que 17 entidades de la presidencia de los ministerios tienen la obligación, no es un favor para los armeritas, es una obligación. Entonces, si hoy hay corruptos por omisión, son esos, César. 17 ministros desde esa época, directores de Planeación Nacional, presidentes de la República, todo el mundo. Lo que pasa es que aquí Armero, la gente lo reduce a Omaira y al dolor de las víctimas, pero no están hablando de lo que de verdad importa, que es todo lo demás se quedó tristemente bajo el barro.
pero en el aquí y en ahora nadie quiere poner la cara por Armero, y por eso es la invitación a ustedes como reporteros en formación y a la opinión pública para que Armero se vuelva una causa de país. Mario, hablando de lo que usted nos comentaba hace un momento sobre la importancia de los medios de comunicación. Cuando estuve haciendo la investigación para este podcast y frente a los 40 años, entré a internet y me encontré una cantidad de videos de influencers haciendo un recorrido, otros que se montaban encima de las tumbas. ¿Cómo evitar que se desfigure tanto un símbolo como es Armero? Ustedes, y no digo ustedes puntualmente, sino su generación, los están volviendo famosos con cada like. ¿Qué tal si hay una condena pública para el famoso Liendra por sentarse encima de los restos de un tema que es sagrado y hay 23.000 personas muertas? Sí, solamente por eso, a él le gustaría que alguien se sentara encima de la tumba de su mamá si la tuviera muerta o de un ser querido de él. Es la imprudencia de un tipo que no tiene la mínima formación ni la mínima empatía, pero que además, como lo que es más grave, Diego, es que la gente lo vuelve famoso a puntas de like y él se queda con la plata. Hay un tema muy preocupante que es la de los niños. Una lista roja de niños, o sea, no más poner un libro rojo ya de niños. No sé a ustedes qué se les viene a la mente cuando les nombran un libro rojo de niños. Muchos de esos niños terminaron vendidos. Usted habló hace poco con la del bienestar familiar, hoy directora del bienestar familiar, y descubrieron este libro rojo de niños. ¿Qué hay allí tan impactante y por qué lo tuvieron oculto 40 años? Mito urbano, y les voy a dar contexto. ¿Qué pasa en el 85 en medio de la tragedia? Por supuesto, ya que hay que decirlo también, Diego y chicos, hay que decirlo, de buena voluntad cometieron errores. Colombia era un país pobre, endeudadísimo, que no tenía un sistema de emergencia, por eso es que la gente le dice a un Armero, y él dice, venga, pero aquí nunca, no, aquí apenas hicieron unos perifoneos y unos volantes y chao. Y también hay que decir que mucha gente no quiso salir. Entonces muchos armeritas en terreno me decían a mí, venga Mario, venga, espere, ¿usted cree que de verdad yo iba a dejar mi casa, mis vacas, mis tierras, todo por un rumor? Y yo les decía, pero si ustedes estaban viendo caer la ceniza todos los días. Entonces también hubo imprudencia a la gente que no quiso irse. Pero ¿qué pasa en la tragedia? Cometen un error operativo bestial y es que sacan a los papás heridos y los mandan para los hospitales de campaña que se montaron y a los niños los separan y los mandan para albergues. Cuando el papá sale del hospital y va a buscar a su niño, no está. Hay registros oficiales de 584 niños perdidos que están buscando a sus papás y sus mamás. Hay una historia muy clave aquí, la de doña Esperanza Pierro. Sale con un pocotón de fracturas, llega al mismo hospital su niña con un piecito fracturado y a doña Esperanza le dicen, la vamos a llevar para otro hospital en Cambao porque usted tiene gangrena gaseosa. Y deja a la niña ahí. Cuando vuelve por la niña, ya no está. Un vecino del albergue dice, la niña la montaron a una camioneta y la llevaron. Doña Esperanza, por fortuna, la niña ya era grande, 11 años. Doña Esperanza, por fortuna, tenía una foto así y se hace entrevistar de todos los periodistas posibles. Hasta que 35 años después de la tragedia, Diana ve a su mamá en un documental de la televisión japonesa. Yo no sé cómo diablos ubicó al productor y el productor le dijo, sí, yo tengo un contacto con Armando Armero, que es una fundación que hace esos reencuentros. Y felizmente se reencuentran. Diana viene a Colombia, empieza a jalar la pita de qué pasó y descubre que la llevaron a Pereira y la vendieron por 2.500 francos. Y así hay como 4 o 5 historias acá. Ahora, el libro rojo, César. ¿Qué sucedió? Una funcionaria de Bienestar Familiar del Tolima, de su propia plata, por su voluntad, empezó a tomarles fotos a los niños que podían hablar, ¿no? Hola, nene, ¿cómo te llamas? Diego Heredia. ¿Cómo se llama tu mamá? Fulana. ¿Tu papá? Fulano. ¿En qué dirección vivías? Y ella coge y le pone una foto de Diego. Y junta todos esos folios y los manda a empastar. Y le ponen un lomo rojo, unas pastas rojas, por eso se llama el libro rojo de Armero. El oscurantismo oficial fue tan terrible que se hizo creer que ese era un libro en el que ofrecían niños para la venta, para adopción, para ese tipo de cosas. La realidad es otra. Hoy, aquí y ahorita, en los 40 años, Bienestar Familiar cogió el libro y lo puso a disposición de la gente por primera vez en 40 años. Entonces era para decirle a la gente, esto nunca fue un catálogo de venta de niños, ahí hay que destacar el liderazgo de la subdirectora de Bienestar Familiar, Ariana Velázquez, que ha hecho de los niños perdidos una causa. Pero es que esperar 40 años para revelar qué traía el libro rojo
también es un poquito, Diego, Claro. complicado que la gente no tenga esa, además las familias tienen derecho a saber qué hay en ese libro rojo. Esto se logra solamente es a través de la investigación y de la presión y de empezar a jalar la pita por parte de los medios de comunicación, de los periodistas, que después de la tragedia se empezaron a dar cuenta de las historias, lo que nos cuenta Mario, y empezaron a jalar, a jalar, a jalar. La señora que nos cuenta que tomaba fotos de todos los niños, y la que se hizo entrevistar de todos para recuperar a su niña, pues eso se logra solamente a través de los medios de comunicación. Y precisamente hoy estamos con estudiantes de diferentes carreras de la Fundación Universitaria de los Libertadores, a quienes les vamos a dar la palabra y el micrófono para que nos cuenten un poco de la experiencia que han vivido hoy y de los interrogantes que tengan para Mario, en este caso nuestro invitado hoy, ha infiltrado la historia detrás de la historia. Se me surge una duda y es, ¿qué nos espera después de que ya, tú dices desde el 2013, estamos 2025, ya casi 2026, para nosotros como periodistas, ¿qué esperar de ese tema? ¿Qué podemos ver de aquí en adelante los años que nos esperan? Lo más chévere de esta pregunta es que me cogieron lo que yo les dije. La tragedia ya pasó. Ya gente sufriendo 40 años y no podemos volver a repetir la película. Entonces yo les dije, este es un muy modesto grano de arena para que eso que está en la ley de honores se vuelva realidad. No es un favor para los armeritas, es una obligación del Estado, pero sobre todo un imperativo moral de la sociedad colombiana. Y por eso, respondiendo a tu pregunta, yo arranqué una cruzada pública, que es para que medios de comunicación, opinadores, periodistas, gente de la sociedad civil, se una conmigo para llevar estos abusos del Estado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que haya por lo menos una reparación simbólica para las familias que lo perdieron todo y para esos abuelos que hoy mendigan un pedazo de pan a las 7:30 de la mañana en cualquier esquina de Armero Guayabal para que les regalen un tinto con que desayunar porque no tienen. ¿De qué depende el éxito de esa campaña que estoy arrancando? Del apoyo de todos y cada uno de ustedes, como ciudadanos, como periodistas, pero sobre todo como seres humanos empáticos. Esa es la cruzada que yo estoy arrancando. Yo he pedido que Armero se nos vuelva una causa de país, de sociedad, y les quiero contar algo, esto es primicia para Infiltrados y para todos ustedes. Ayer, el viernes, tuve una reunión con 4 abogados que ya me dijeron, no cobramos un solo peso y nos vamos a la Corte Interamericana. Así que lo que necesitamos es respaldo de ustedes en las redes sociales, en donde lleguen a ejercer el periodismo, en los comentarios en WhatsApp, en compartir las publicaciones que vamos a estar haciendo. Quisiera preguntar de qué manera hoy en día con las situaciones que puede haber, por ejemplo, en Guayabetal, la vía del Llano, que es una vía que todo el mundo está pronosticando que se va a ir para la porquería, disculpen el vocabulario. ¿Cómo podemos ser más conscientes, cómo podemos estar más informados de una manera clara y confiable? Porque los medios de comunicación colombianos muchas veces ignoran esos temas por temas más morbosos, para saber cómo prevenir o cómo actuar en caso de que alguno de estos casos vuelva a pasar. Bueno, aquí me parece interesante la pregunta y sobre todo César, que está en estos momentos trabajando en Noticias Caracol y que tiene el día a día de qué es estar en un consejo de redacción y cómo darle prioridad a X o Y noticias. Entonces, César, desde su punto de vista, ¿cuál sería el tratamiento que se le podría empezar a dar a este tipo de temas? Lo acaban de decir, la vía al llano. Bueno, Rafael, yo le cuento algo. Por lo menos hablo en el medio en el que yo trabajo. Allá hay un consejo de redacción con unos jefes que lideran todo lo que tiene que ver con la selección de temas. Estos jefes son personas muy estructuradas, son personas con mucha experiencia y lo que más ellos piden en este, análisis para sacar un tema al aire es mirar la situación de las personas. ¿Cómo conoce usted la situación de una zona? Hablando con las personas. Y si usted se da cuenta, de pronto mis compañeros que van a la zona a cubrir esos desastres, ellos lo primero que buscan es las historias de las personas para que ellos de primera voz cuenten qué es lo que está pasando, para que ellos de primera voz reflejen si hay injusticia, para que denuncien si de pronto han sido víctimas de algún acto corrupto. Ya partiendo de la historia de esas personas
que no son, digamos, filtradas o que son escogidas, simplemente las personas mismas cuando uno llega a un sitio, cuando ven que uno es de un medio de comunicación como el que yo represento, confían en ese medio de comunicación. Confían en ese medio y van hasta allá y lo buscan y dicen, mira, es que yo quiero denunciar esto, y le ponemos el micrófono. ¿A quién no se le pone el micrófono? A las personas que son groseras, que son agresivas, porque allí un reportero va a mostrar la situación, no a recibir, digamos, en muchas oportunidades ataques, que hoy en día es muy normal y esto se agudiza en las épocas electorales, porque la misma gente o las mismas redes o las mismas bodegas, dependiendo del área política, atacan el medio si no habla o dice lo que usted quiere. Pero en la calle un reportero, ¿cómo va a manejar la situación de si no, usted habla, usted no? Es imposible manejarlo, porque igual nos están grabando, nos están haciendo una vigilancia, ¿cierto? Un monitoreo para ver qué es lo que estamos haciendo. Cuando yo llego a algún sitio a cubrir, la mayoría de hechos míos pues son más, que yo cubro, las historias mías son más de orden público, historias más de narcotráfico, pero cuando uno sale, digamos, a algunas zonas, se encuentra personas que una vez lo están grabando. Desde que uno llega, se baja el carro, lo están grabando. Y me parece bien, me parece perfecto porque es una veeduría que necesitamos los periodistas para saber que tenemos una responsabilidad, porque esa persona que nos está grabando confía en que nosotros les vamos a ayudar. Eso es lo que ve la gente en uno. ¿Cómo yo le puedo ayudar? El servicio que le presta el periodista. Entonces, en el caso que tú hablas de los desastres, eso es lo que ocurre, ¿sí me entiende? Entonces, no se dice, vamos a escoger este tema y este no. No, todo se cubre y se le da voz a la gente, para que la gente es la que pues tenga esa vocería y pueda denunciar lo que está pasando. Mi pregunta es que si, si la catástrofe hubiera ocurrido en una época más actual, digamos, o sea, digamos, con este tipo de gobierno, con el tipo de herramientas que tenemos hoy en día, ¿qué tanto creen que haya cambiado, que hubiera cambiado todo eso? ¿Qué cosas habrían pasado, qué otras no? Mario. Se la hubieran seguido robando. La gran herencia, lo único positivo de la tragedia de Armero fue que se creó el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, encabezado por la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, que hoy es bien cuestionada por el tema de los famosos carrotanques de La Guajira. Los corruptos hacen de las tragedias un festín, ellos son felices. ¿Qué hemos podido? Ahora hay que reconocer que hemos podido avanzar. El monitoreo del volcán hoy, del Ruiz y del Machín, que es un volcán todavía 10 veces más peligroso, se hace ya de manera profesional. Ahí avanzamos. Cuando hubo riesgo, por ejemplo, en Gramalote, que es un pueblito de norte de Santander, que estaba en peligro de colapso, lo trasladaron. Esa es una frase de Reina Belleza. Los recursos públicos son sagrados, nos lo entregó ante unos mocos y los políticos toman esa frase y se la roban cada vez que hay elecciones para decir lo mismo, pero no hacen nada, ¿cierto? Entonces, esto no es un tema de anarquía, de son malos los de derecha, los de izquierda, no, aquí yo creo que hay también una pasividad de la ciudadanía que no exige. Aquí nos están robando de frente en la cara a nosotros y no pasa nada. ¿Por qué? Porque la gente dice, como con eso no pasa nada, pero hay que reconocer que ha habido avances, ¿sí? Hoy, por ejemplo, está creado ese sistema de gestión de riesgo que aunque ha sido corrupto, pues funciona, pero la ciudadanía no se empodera. Entonces, ¿qué pasa? La ley establece que en cada municipio tiene que haber un comité municipal de gestión de riesgo de desastres. Si tú vas a los municipios más pobres, los categoría 4, 5 y 6, es decir, los de Chocó, los llamados territorios nacionales, lo que mal llaman la Colombia profunda, pues ahí los bomberos están rogando para que les regalen una máquina. Y el alcalde dice, no tengo plata, ¿de dónde saco? Todo es como un círculo vicioso, ¿no? Pero ha habido avances. ¿De qué depende? De que eso mejore de ustedes como reporteros y de que la ciudadanía exija que se cumpla la ley. La ley está creada, lo que pasa es que no se cumple. Bueno, muy buenos días, Mario. Te agradezco por la oportunidad, a Diego y a César también. Mi pregunta es respecto al libro y a ti cuando lo escribiste, ya que nos comentabas acerca de el dolor que sentiste al escuchar las historias. Me gustaría preguntarte respecto a los elementos, por algún elemento de la tragedia que tú consideres que fueron olvidados para el colectivo y que tú quisieras o rescataste en el libro. Yo creo que dos.
Los niños perdidos, que ya hablamos suficiente de eso, y la memoria. Es que miren, hoy es la única iniciativa de memoria seria, la hace una emisora comunitaria que se llama Armero Estéreo, que hacen ellos una vaina muy bonita, y es que llevan a los abuelitos que hoy tienen 70 y 80 años y los meten a una cabina de radio como la que ustedes tienen aquí en la entrada de la universidad y les ponen a hablar, pero no de la tragedia. Cuéntame cómo era Armero. Uy, hermano, Armero era divino porque los cultivos de algodón, porque además la estación del tren era fabulosa, porque teníamos acá 5 bancos. De hecho, hay una bóveda, una de las bóvedas de uno de los 5 bancos sobrevivió a la avalancha y se la han tratado de robar 1000 veces y no han podido, Diego y César. Le han puesto hasta dinamita y no la han podido abrir. Si algún día la abren, pues los billetes que están ahí no sirven, son billetes de hace 40 años. Tal vez un coleccionista los compre. Pero ¿de qué deberíamos hablar y cuál es la tarea de ustedes como reporteros? Hablar de la memoria de Armero. Armero es mucho más que la avalancha. Es famoso por la avalancha, pero debería ser famoso porque hay una generación de gente admirable, que es resiliente, que es berraca, que no renuncia. Una gente que no tuvo atención en salud mental y se enloqueció. Entonces, el experto más grande que atendió el tema de salud mental es el doctor Hernán Santa Cruz, que lo entrevisté para el libro y él me narraba. Él era uno de los directores del Hospital Mental de Armero, que tenía el Hospital San Lorenzo, que era como decir el hospital grande, y había uno de pacientes psiquiátricos, que tenía 100 pacientes ese día. El doctor Hernán, después de la tragedia, empieza a ir a los campamentos, porque como les cuento, la gente empezó a vivir en campamentos. ¿Y qué descubrió? Gente que terminó alcohólica, drogadicta, prostitución, robos. Las mamás le regalaban los niños a la guerrilla porque no había cómo diablos alimentarlos. Entonces lo que hay que narrar es qué era Armero, por qué era tan bonito, y exigirle al Estado, no al gobierno, en este caso al de Petro, al Estado colombiano, que haga de Armero la joya turística que debe hacer, porque lo que pasó no debió haber pasado nunca y no nos puede volver a pasar, que haya una tragedia de semejantes proporciones y se roben la plata. O sea, contra la naturaleza no hay nada que hacer. Yo como reportero cubrí el huracán de Providencia. Yo había conocido Providencia unos años atrás y era divino. ¿Sí? El huracán pasó y ¿qué hacemos? La pandemia pasó y ¿qué hacemos? Si nos pusiéramos a escarbar, y les dejo esa tarea de averiguar cuánta plata se robaron en la pandemia, seguramente nos sorprendemos. Y cuánta plata se robaron en la reconstrucción de Providencia, nos sorprendemos. La pelota está en la cancha de ustedes. Tenemos otra pregunta. Tengo 2 preguntas. La primera es, dentro del reportaje, ¿hay alguna persona que haya dado la culpa hacia la toma del Palacio de Justicia, que fue días antes, en cuanto a la ayuda a todos los damnificados? Y la segunda, si usted cree que actualmente las nuevas generaciones están tomando muy normal que hayan muertos y les da igual que haya un muerto o que hayan 10. La primera pregunta yo creo que fue una conjunción de cosas muy desgraciada. O sea, pasaron 2 cosas en un par de semanas terribles, pero ¿qué sí pasó? La opinión pública en ese momento decidió darle prioridad al tema político, que era muy grave, por supuesto, en plena campaña electoral para la presidencia, que luego ganaría Virgilio Barco, y se concentraron los medios y los políticos en el poder y no en las personas que habían quedado allá votadas. Eso no nos puede tampoco volver a pasar. Imagínense, Dios nos ampare y nos favorezca, que en esta polarización política ocurra una tragedia como esa y nos dediquemos a hablar de la política y no de los muertos, ¿cierto? ¿Y la segunda pregunta era? ¿Cree usted que actualmente las nuevas generaciones han normalizado un muerto o 10 total. muertos? Total, los muertos se nos volvieron paisaje, incluso a nosotros que como reporteros cubrimos, a nosotros 3 particularmente nos tocó en la época de las tomas guerrilleras, más a César que a Diego y a mí, más a César, pero César hoy ve los fenómenos armados en el Cauca, que se volvió un polvorín, en el Catatumbo, que se volvió un polvorín, la seguridad ciudadana, aquí todos los días nos roban celulares, carros, maletines, de todo, ¿cierto? Y todo se nos volvió paisaje, y las autoridades relajadas, y no pasa nada. ¿Por qué? Porque no hay sanción social, porque nadie señala desde los medios, y como les dije antes de arrancar esta charla, chicos, ustedes tienen la feliz oportunidad de hacer de esto, voy a hacer una comparación un poco fea, pero esto es una ametralladora que sí sirve. Esto es una bazooka que sí sirve. Este es un tanque de guerra que sí sirve. Este es un F-16 que sí sirve. ¿Para qué? Para bombardear el corazón de la gente y decirles no nos podemos quedar callados. Eso es lo que tienen que hacer ustedes como reporteros, muchachos. Sigue.
Si bien tú dices, o mejor dicho, debemos aprender de la historia para no repetirla, en especial en un caso como este, según tú tienes pruebas contundentes en ese libro, como bien lo estás exponiendo, y claramente tenemos que hablar solamente de la memoria y de la gente de Armero, ¿qué más podemos decir de esa historia? ¿Qué más podemos contar? ¿Con qué veracidad y por qué contarla de ese medio? Porque si de por sí ya se ha hablado demasiado de este caso, ¿qué otro lado podemos verle? No, si es que lo que yo destapé es la punta del iceberg. O sea, les puedo apostar que si armamos un grupo de trabajo de investigación periodística y seguimos averiguando, más que el tiempo no me dio, chicos, pero yo puedo seguir escarbando sobre Armero y voy a encontrar cosas todavía más vulgares, ¿cierto? ¿Qué más podemos hacer? Agarra el celular y empecemos a trabajar juntos. Yo estoy a un celular de distancia para que me digas, Mario, regálame esa investigación. Eso no es mío, es tuyo. Esa información es de ustedes. Hagan tesis de grado, métanse en grupos de investigación, hagan colectivos de periodistas. Yo alcancé a detectar 56 grupos en Facebook de armeritas, de gente que se vayan a volver su megáfono. Cuando ustedes cuenten, ustedes vieran cuando yo posteaba cosas del libro, la gente cómo me reposteaba. En mis cuentas, que son @MaritoVillalobos, ustedes que son la nueva generación van a encontrar videos hechos con inteligencia artificial que muestran cómo fue la tragedia. Mis redes son un chiste que se cuenta solo, porque yo no soy tan digital, vivo del mundo digital porque ese es mi negocio, pero no le doy mucho juego a mis cuentas. Pues bien, solamente en TikTok ya van 3 millones de vistas de esos videos que yo subí. En una cuenta súper modesta en números. Imagínense lo que puede pasar si ustedes como ciudadanos y como periodistas se empoderan, unen esfuerzos, se agarran de la manito y empiezan a seguir escarbando. Aquí tienen un insumo, de pronto la primera piedra. Esto es muy modesto, esto es mucho corazón y muchas cosas bonitas que yo le puse, pero ustedes están no solamente en la capacidad, sino creo yo, en la obligación de seguir el camino. ¿Qué responsabilidad tiene uno como comunicador al contar una historia de hace 40 años? Toda, porque como pasó hace 40 años, la primera responsabilidad era chequear documentalmente, que fue lo que me tomó 2 años. El libro yo me demoré 1 año y medio haciendo la investigación periodística y 6 meses sentado de sol a sol. Y mi segunda responsabilidad era ser empático en terreno. Yo tenía unos documentos que no dicen mentiras, aquí están, pero era decirle a la gente, esto pasó, aún así teniendo el documento, Stephanie, yo en terreno les dije a la gente, ¿esto pasó o no pasó? Claro, Mario, aquí nos robaron la ropa, aquí nos daban ropa sucia, ropa rota. Es más, un señor armó una jornada que se llamó la Marcha de los Chiros Rotos y vinieron desde Armero hasta el Congreso a protestar por esa situación de la ropa dañada y los amenazaron de muerte. Entonces la responsabilidad uno es que cada cosa que tú cuentes como reportera tiene que tener un sustento. Eso no es ningún mérito, es tu obligación. Y ese sustento se da una confrontación en terreno, siendo empática, tomando distancia de la historia, respetando el dolor de esa gente. Yo mismo cuando veía que una persona no podía seguir, yo decía no, pare, no más. O sea, ¿por qué? Porque sentía que no, ni ella podía ni yo tampoco, yo no soy de palo. O sea, no se haga, aquí nadie tiene dibujada la DC de Superman. Los periodistas que quieren ser Superman son los primeros llamados al fracaso. Sean empáticos, sean sensibles, sean respetuosos, pero por encima de cualquier cosa sean honestos. A mí de lo único que me pueden acusar en la vida como profesional es de empobrecimiento lícito. Esta es la mejor forma y la más divertida de ser pobre. Nosotros, ninguno de nosotros tiene dinero a borbotones cuando pudiéramos haberlo tenido si nos hubiéramos torcido, ¿o no? Bueno, pues muchísimas gracias a los estudiantes que hoy nos acompañaron de la Fundación Universitaria Los Libertadores. César Chaparro, Mario Villalobos, muchísimas gracias y pues ya saben, nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales en Infiltrados, la historia detrás de la historia. Infiltrados.